determinó que Renato López le entregó al sicario el nombre y la dirección de la víctima en un papel escrito de su puño y letra. Un delito que hasta hace unos años mirábamos con distancia. Es una terrible desgracia, ¿no es cierto?, que empiece a haber una especie de industria delictiva. Hechos que se repiten a plena luz del día. Según los antecedentes, un grupo desconocido llegó con la víctima en 2 vehículos, lo bajaron y luego le dispararon. Que sorprenden por su frialdad. Los disparos van directamente a zonas u órganos vitales del cuerpo. Aquí no hay perdón. Aquí no hay segunda oportunidad y se castiga de la forma más dura posible a aquella persona que es su enemigo. Un delito con nuevo modus operandi. Humildemente hay varios autores y aproximadamente podrían ser alrededor de 5 sujetos. Se vio que se dieron a la fuga en 2 vehículos. Estructuras criminales, los cuales lo utilizan, ¿cierto?, como una forma instrumental de generar temor, ¿cierto?, y generar un impacto en el grupo contrario. 4 impactos de bala dieron a este comerciante colombiano. Sí, es un delito que por sus características genera mucha inseguridad, mucha sensación de temor. Sicariato en Chile, un crimen que llegó para quedarse. Por mayoría, condena a la acusada María del Pilar Pérez López como autora del delito de parricidio. Pérez fue condenada a presidio perpetuo calificado tras contratar a un sicario en 2008 para asesinar a su ex marido Francisco Zamora y su pareja de ese entonces, y luego meses después al intento de homicidio de su cuñado, donde terminó muerto el joven Diego Schmidt-Hebel. Año 2008 y el asesinato del joven Diego Schmidt-Hebel remecía al país. Cuando ella le abre la puerta a él, como se toman la mano y ahí lo empuja. Ahí yo lo empujo. Y ahí está la pistola, se dio vuelta al tiro. Y ahí me agarro, tiro la mano aquí con la tiro, me agarro la mano. Y sale un disparo. Era el primer caso de la historia reciente en Chile que se conocía mediáticamente como sicariato y que causaba impacto por la ausencia de este tipo de delito en el país. 18 años más tarde, la realidad es distinta. Ya han pasado casi 2 años desde que se cometió el planificado asesinato por encargo al empresario conconino Alejandro Correa, denominado sicario Víctor Gutiérrez Londoño. El parce, previo pago de 5 millones de pesos, fue sentenciado a 28 años de cárcel efectiva. El sicariato u homicidio por encargo es un delito que parecía ajeno en Chile. Sin embargo, hoy pareciera ser más habitual, ligado a bandas de narcotráfico y la presencia de cárteles provenientes del extranjero. La cantidad de hechos de violencia dan cuenta, ¿cierto?, de la aparición de este fenómeno, ¿cierto?, con mayor quizá incidencia, pero principalmente radicado en estructuras criminales o bandas o pandillas, ¿cierto?, que se dedican a distintos tipos de delitos que tienen que ver con crimen organizado. Creo que hace como una década que empezaron a aparecer estos casos todavía aislados, todavía no es algo masivo, pero tampoco es algo que uno te pueda decir una cifra en específica, porque como te decía, no es un delito que esté tipificado. Porque si bien el sicariato como tal no está contemplado en la legislación chilena, el aumento de los homicidios y el tipo de armas utilizadas para realizarlos alerta a las policías. Cuando empezamos a analizar el delito de homicidio, encontramos que empiezan a aparecer nuevas formas de cometerlo. Es decir, en un principio lo veíamos principalmente en ajustes de cuentas, con una víctima y un victimario conocido, que además mantenían un perfil distinto. Según cifras de la PDI, los homicidios en Chile han aumentado en un 30% el último año. Entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2022 se registraron 413 homicidios, 92 más que en el mismo periodo del año anterior. Pero uno de los puntos más alarmantes es el aumento de un 54% en el uso de armas de fuego para este tipo de delitos. Cuando veíamos los homicidios con anterioridad, y estamos hablando de un tiempo atrás, 5 años atrás, la arma utilizada eran armas blancas, es decir, cuchillos. Lo que vemos ahora son armas de fuego. La modalidad que tiene, ¿cierto?, la conducta de sicariato es el hecho de contratar yo un servicio, ¿cierto?, de una persona para que dé muerte a otra. Eso ya es distinto al homicidio, digamos, tradicional, donde se podría dar de forma circunstancial, ¿cierto? En este caso no hay una relación entre víctima y victimario, lo que hace compleja la investigación. Sí, es un delito que por sus características genera mucha inseguridad, mucha sensación de temor. Y
y una sensación de que las características de la delincuencia están cambiando y que se está volviendo cada vez más violenta. Violencia que se evidencia en la forma de actuar, detalles que podrían dar cuenta de estar frente a un homicidio donde el motivante sería distinto al habitual. Cuando tú mirabas cifras a principios del milenio, por ejemplo, por ahí por el 2006, y todavía los homicidios se daban en el contexto de riñas, más bien fortuitas, de riñas en el contexto de consumo de alcohol o de cuestiones de violencia intrafamiliar o de disputas dentro de familias. Yo te diría que en mi caso personal, hace unos 7 años ya empecé a escuchar de parte de las policías, mira, hay ciertas características, estamos viendo aparecer homicidios todavía no muy numerosos, pero sí con estas características de ejecución. Cuando empezamos a analizar los modus operandi o simplemente cómo han sido los últimos homicidios que ha investigado el OS9, encontramos que estos ataques son bastante brutales y muy violentos. Los disparos van directamente a zonas o órganos vitales del cuerpo y muchos de estos nosotros llamamos directamente ejecuciones porque son disparos a las zonas del cráneo, como también órganos vitales, como le mencionaba, donde la posibilidad de que la persona viva es casi nula. A esta hora Carabineros está trabajando para encontrar a los 2 presuntos responsables de este ataque que dejó a este comerciante colombiano de 39 años asesinado. Hablamos de delitos que ya no se cometen en la oscuridad de la noche, ni en calles vacías. Son ataques que van dirigidos directamente a una víctima previamente identificada. Durante el último año hemos visto ciertas acciones bastante violentas que han ocurrido en horarios que salen de lo común. 17 horas, 14 horas, en lugares bastante concurridos como fue en el Persa Franklin, lugar donde habían bastantes testigos cuando se generan 2 homicidios en menos de 3 meses. Pero en el segundo caso hablamos que se puede vincular directamente a un homicidio por encargo debido a que el análisis de cámaras indica que las personas llegan y a través de una fotografía que ellos van revisando en un teléfono celular corroboran a la persona encargada y le disparan directamente al cuerpo. Cambio que se ha hecho evidente y que se podría relacionar con la llegada al país de cárteles o megabandas delictuales provenientes del extranjero. Cuando empezamos a analizar los cambios que estaban ocurriendo en el delito de homicidio, estos se presentaron primero en la zona norte, donde las características eran distintas, influencias extranjeras vinculados directamente a crimen organizado. El sicariato, como se le conoce, ¿no es cierto?, a estos crímenes por encargo, son una figura que ha aparecido en los últimos años acá en el norte, eso no cabe ninguna duda. La llegada de cárteles extranjeros al país como el Tren de Aragua, Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa ha traído de la mano el aumento de la violencia y, según expertos, también la utilización de los llamados soldados para ejecutar sus crímenes. Uno se imagina a un sicario como un sujeto independiente, por así decirlo, que es contratado para efectuar este encargo preciso. Que lo que más hemos visto aquí en el norte es gente que realiza esta labor, pero no por una promesa de pago o un pago efectivo, sino que porque forma parte de una organización criminal y cuyo trabajo, el de él, es realizar esa labor. Son sicarios también porque reciben un encargo. Actualmente lo tenemos presente en grupos o bandas o pandillas, ¿cierto?, o estructuras criminales, los cuales lo utilizan, ¿cierto?, como una forma instrumental de generar temor, ¿cierto?, y generar un impacto en el grupo contrario. Presencia de bandas rivales que podrían justificar el aumento de los homicidios en la región de Tarapacá, donde se triplicaron los casos entre 2020 y 2021 y que durante el 2022 ya cuenta con más homicidios que el año anterior a la misma fecha. Aquí no hay perdón. Aquí no hay segunda oportunidad y se castiga de la forma más dura posible a aquella persona que es su enemigo. Curiosamente, estas organizaciones, lo que nos hemos encontrado, cosa que es nuevo para nosotros, es que la mayoría de los homicidios que hemos visto en la zona han sido los que hemos podido resolver, y algunos que no también, han sido filmados. Homicidios que son realizados sin miedo a dejar evidencia, que a veces incluso son grabados y que buscan infundir temor en sus rivales. Aquí es de una frialdad extrema, ¿no es cierto?, que a uno lo sorprende. Yo que he visto tantas de esas filmaciones, la verdad es que uno nunca deja de sorprenderse. La conducta y sicariato
Se trata de sujetos que son fríos, ¿cierto? Generalmente son sujetos jóvenes, los cuales van a efectuar, ¿cierto? Y ven lo que van a cometer, que es este desprecio a la vida, obviamente, ¿cierto? Porque van a matar a otra persona. Lo van a hacer directamente porque van a recibir un beneficio de por medio. Tiene que ver con una juventud involucrada en los delitos que tiene otros códigos distintos a los que habían en la delincuencia de antaño, por decirlo así. Hay una pérdida del valor de la vida ajena y propia también, porque ellos saben el riesgo que están también, que conlleva el estar privado de libertad, el estar alejados de las familias, pero también es un riesgo que no están midiendo. La Brigada de Homicidios investiga esta noche la ejecución de un hombre en la calle, en plena Quinta Normal. En horas de esta noche se registró un homicidio, todo esto en el contexto preliminar de un ajuste de cuentas. Durante la madrugada de este jueves, el cuerpo de un hombre fue encontrado con múltiples impactos de bala al interior del estacionamiento del edificio. Pérdida en el valor por la vida, aumento de la violencia y de los homicidios en el país que, si bien aún mantiene una tasa baja comparada al resto de Latinoamérica, de todas formas preocupa y abre distintas posturas sobre la realidad del sicariato en Chile. Estas situaciones es bueno revisarlas porque significa de alguna manera, y esto es una terrible desgracia, ¿no es cierto?, que empiece a haber una especie de industria delictiva donde personas, ¿no es cierto?, ofrecen servicios delictivos de esta manera, incluso se ha llegado a hablar hasta cuánto cobran. Yo creo que hoy día es necesario decirla, porque este es un camino que va avanzando, ¿entiendes? O sea, no podemos quedarnos ni pensar que esto no nos va a ocurrir a nosotros. Efectivamente, tenemos conductas de sicariato, ¿cierto?, en nuestro país, las cuales no están instaladas, no están enquistadas en nuestro país. Eso es importante señalarlo. No es que uno pueda llegar y encontrarse un sicario a la vuelta de la esquina, digamos, hay que tener ciertos contactos del mundo delictual para poder llegar a eso. Diversas opiniones sobre una realidad en la que coinciden ya está presente en Chile. La pregunta es, ¿estamos a tiempo de evitar que se masifique?